El hecho de que el ser humano sea una de las pocas criaturas que existen en el planeta que sea consciente de su propia mortalidad, lo hace también consciente de que todo principio tiene un final. ¿Por qué el ser humano se ha obsesionado tanto con el fin del mundo, güey? Apocalipsis significa revelación. O sea, se revela el verdadero destino de la humanidad. Pero es verdad que está coincidiendo. Algo está pasando en el mundo. Algo Así está es. pasando y da miedo. Lo que es referente al apocalipsis simboliza más que nada este fin de la era del humano. Esto hace alusión directamente al hecho de que en el Vaticano se ha infiltrado la maldad. El fin del humano significa la llegada de otros seres para poblar el planeta. Sí, lo que provocó que más de 300 millones de personas tuvieran problemas para encontrar agua. Esto, según algunas personas, es una confirmación de que Cristo o ya está aquí o ya no tarda. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro capítulo más contigo. Qué bueno, qué Estamos bueno. felices porque se va a acabar el mundo. No Oye, sabemos. Venimos, ahorita este capítulo les va a revelar algunas cosas que vayan haciendo sus planes. Unas maletas y un búnker ahí. Porque viene fuerte. Las predicciones del apocalipsis vienen muy prontas. Así es. Bueno, eso parece, ¿no? Eso parece, eso dicen algunos. Eso dicen, y la verdad es que hablar del apocalipsis es no solamente hablar de los temas bíblicos, No. sino hablar de muchas cosas que se conectan con todas las conspiraciones del mundo. Literalmente todos han visto, han presenciado en alguna etapa un apocalipsis. Sí, Eso sí. es curioso, un fin del mundo, una catástrofe mundial. Muchos dicen que el apocalipsis ya pasó, muchos dicen que está sucediendo en este momento, otros dicen que va a pasar en unos años, pero justamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Por fin vamos a hablar de este tema tan enigmático que es el apocalipsis, desde toda la perspectiva, tanto esta parte como histórica bíblica en la que se menciona en el apocalipsis de Juan, Vaya. como para otras culturas o también otros autores que han hablado de esto, de este tema que es interesante, la verdad. Y bueno, si es que ustedes van llegando a este canal y no están suscritos, los invitamos a que se suscriban por acá, dejen su like en este video y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike como Mike Gal99 en Instagram, para que vayan y lo sigan en sus dos canales también, porque el señor hace contenido también semanal por allá, ¿eh? Así es, así que vayan a seguirlo y bueno, sigan todo lo que tenga que ver con este proyecto. Sí, oigan, y además, sí, ibas a mencionarlo, ¿no? A Pero ver, menciónalo. Bueno. A ver, terminando este video, van a tener un contenido exclusivo los miembros del canal, que va a ser una extensión de este mismo episodio, así que si no son miembros los invitamos para que tengan incluso más contenido, porque son más de 100 videos ya disponibles, a la sección de miembros del canal, donde podrán encontrar cada semana un contenido adicional nuevo para este canal, sumado a todo el contenido que está existiendo en esa nube, en esa deep web. Imagínate, es un montón de contenido. Es un montón de cosas, así que bueno, ya saben, ahí está la oferta. Solo dando un clic, ustedes pueden ver las opciones y unirse fácilmente a esta otra sección prohibida. Pero bueno, ¿con qué empezamos con esto? Porque... a ver, ¿por qué el ser humano se ha obsesionado tanto con el fin del mundo, güey? Yo creo que es por lo mismo que el ser humano busca las respuestas de todo. O sea, el ser humano siempre ha buscado entender su propia existencia. Sí. Y a veces el entendimiento va desde entender un principio hasta entender un fin. Sí, yo creo que va por ahí. El hecho de que el ser humano sea una de las pocas criaturas que existen en el planeta que sea consciente de su propia mortalidad, lo hace también consciente de que todo principio tiene un final. Entonces, esto ha inspirado un montón de teorías y de leyendas con respecto al fin del mundo. Así es. Porque pues, como todo tiene que vivir, todo tiene que morir.
Eso yo creo que es el principio, pues ahora sí que central del hecho del miedo al fin del mundo. Nosotros, como lo dijiste ahorita, hemos vivido algunos, ¿no? Sí. Por mencionar, dos que tengo, bueno, tres. Ajá. Tres que tengo yo muy impresos en mi alma y mi memoria. Dos realmente muy traumáticos para mí en su momento. El otro lo viví yo muy chiquito, pero aún así viví este momento, que es, el primero es el Y2K, Ajá. ¿no? Cuando estábamos a punto de pasar de milenio, en el 1999, muchas personas entraron en pánico. Entraron en pánico porque muchos de los sistemas computacionales de ese momento, que estaba haciendo una sociedad que apenas estaba experimentando la automatización de las computadoras, ¿no? Muchas de estas estaban pues usando dispositivos exclusivamente de IBM, ¿no? Es de ahí donde más o menos nace todo este tema. Sí. Las fechas de los cifrados de la programación de estos sistemas llegaban hasta el milenio, hasta el 1999. Así es. Cosa que si pasaban pues de milenio ya no iba a poder registrar dicho sistema y que iba a colapsar o iba a generar errores. ¿Por qué esto iba a significar el fin del mundo? Bueno, porque estos sistemas no nomás estaban encargados de llevarse, pues, hazte cuenta, tu correo electrónico y esas cosas. Había unos sistemas que incluso controlaban armas nucleares. Entonces muchas personas dijeron, oye, si esto se descompone, pues va a ser un caos. Sí, estábamos en esta etapa de un crecimiento de Internet. O sea, cuando Internet pasa de ser el Internet primitivo a un Internet un poco más avanzado, donde ya existen ciertas plataformas que facilitan más el uso cotidiano en la vida diaria. Y de hecho justo eso fue lo que hizo que se popularizara también más la idea, porque el Internet también fue parte de la difusión de esta información. Sí, era muy primitivo todavía, sí. Pero ya había una conversación. Ya había una conversación. Obviamente que la parte de que en Internet ya no solamente pues teníamos una retroalimentación unilateral, o sea, ya existía esta forma en la que los foros alimentaban las teorías de conspiración. Ayuda a que esta siendo una de las teorías, principales en el ámbito de la apocalíptico, sí. pues aquí sea tal vez la respuesta a que el cambio de milenio pueda ser el momento exacto en el que pueda terminarse el mundo. Y de hecho muchas de las simbologías que se mencionaban en aquel tiempo están muy conectadas con aspectos bíblicos, como el 1999 con el 666, girando también, los números. Se decía que justamente esta parte era una connotación, una referencia bíblica de que ese número en realidad era el número antes del fin. Obviamente que todo esto iba a ser pura historieta, porque sí pasó el año 2000 y aquí estamos todavía con vida. 25 casi. A menos que un efecto Mandela haya pasado, se haya terminado el mundo en otra línea temporal y ahorita estamos aquí. Fíjate que yo lo veo muy, muy lógico, ese miedo. De hecho, en ese momento pues hubo mucho pánico en la sociedad. Muchas personas sacaron su dinero de los bancos precisamente por eso, porque tenían miedo de que al momento de cambiar de milenio el sistema pues digital del banco fallara y perdieran pues ahora sí que todos sus ingresos y todo su capital. Gracias a este pánico, la industria, la empresa IBM, pues se puso manos a la obra y un montón de técnicos estaban pues ahí viendo que esto no pasara. Pero cuando pues ya pasa el milenio, pues todo vuelve a la normalidad, ¿no? Ese fue el primero que nosotros nos tocó vivir. Si a ustedes les tocó esto y hicieron cosas muy locas en esos años, pues pónganlo en los comentarios, los invitamos, de verdad nos encantaría leerlos. Y dejen su like, ¿no? También. Sí. El segundo que nos tocó a nosotros fue el 2006. Sí. Que supuestamente iba a ser como el año de la bestia, ¿no? Porque era el 2006. Teníamos miedo de que llegara junio, porque era el sexto mes. Y teníamos miedo de que llegara el día 6 del sexto mes del 2006. Sí. El 666. Así es. Uy, ese cómo me dio miedo a mí. Bueno, es que hablaban en ese tiempo de una llegada de un supuesto anticristo. Exacto. Que iba a cambiar el rumbo de la humanidad, que iba de cierta forma a dominar el mundo, se iban a unificar las
todas las naciones. Y pues en algún punto este mismo iba a ser el causante de engañar al mundo para su extinción. Obvio que todo esto solamente pues se escucha muy imaginario y digo, hoy en día estamos viviendo ciertas etapas pues preocupantes, ¿no? En el sentido de las cuestiones de los enfrentamientos que hay entre países, y toda la vida es que sí ha habido este tipo de cosas, ¿no? Lo hemos hablado en otros episodios, pero siempre en estas regiones, háblese por ejemplo de Israel, hay conflictos y que esos conflictos siempre están conectados con las grandes potencias también, de cierta forma. Claro. Esto siempre ha mantenido al mundo con un ojo en la esquina, solamente como viendo de reojo, pero no queriendo ver bien qué pasa, ¿no? Hoy en día con el internet parece que estamos un poco más informados. Digo un poco más porque parece que muchas noticias no nos llegan. Oye, y parece también. Y parece también. Pero en aquel tiempo, imagínense un internet también en el que realmente la información era muy escasa. O sea, realmente ni siquiera había foros o lugares serios donde consultar la información. Había páginas de internet. De hecho, lo hablamos creo que en el episodio del Anticristo, que se dedicaban a divulgar quiénes eran el posible anticristo, ¿no? Páginas de internet dedicadas a eso. Páginas de internet dedicadas a profecías de personas que iban a personas importantes como Juan Pablo II, por ejemplo, que iban a fallecer en un orden cronológico. Sí, cosas por el estilo que todas las personas tomaban en serio. Incluso el tema de los extraterrestres también estaban en foros muy específicos en los que la gente iba y consultaba, y de ahí decía que las cosas, que el chupacabras existía, ¿no? Oye, ojo, nada más una aclaración, me quedé pensando ahorita, Juan Pablo II fallece en el 2005. Más bien era como Benedicto XVI. Que decíamos que el Papa Benedicto XVI es el anticristo, que sí. No, sí, yo lo que decía es como que había una página en la que decían que iba a fallecer Juan Pablo II próximamente, ¿no? Sí. Entonces, eso es como parte de... Pero sí, muchos decían que Benedicto iba a ser un anticristo, que iba digamos que a permear a la iglesia de un mensaje que tal vez sí no iba a ser tan bueno como regularmente se cree que es de bueno. Y que pues en algún punto iba a ser el nuevo rey del mundo y iba a terminar con la humanidad. Obvio que todos estos conceptos suenan muy, muy imaginarios. Hoy en día que ya creo que muchos tenemos más acceso a la información, creo que todos sabemos que esto es poco factible. Es muy complicado que el poder se sea tan fácilmente. Y esto no quita el hecho de que muchas cosas estén conectadas con el apocalipsis bíblico. De hecho es lo que te iba a decir, porque hasta ahorita los que nos tocaron nosotros, que fueron 3, hemos hablado de 2. Está el tercero, que es el del 2012, ¿no? El 21 de diciembre del 2012, según la creencia maya, iba a ser como el fin del mundo. Sin embargo, ahora sí que el ser humano, siendo tan soberbio, pensando que su creencia es lo mismo que las otras, ¿no? Y hablo específicamente de la religión católica y cristiana, que pensaban que fin del mundo o fin de ciclo significaba el apocalipsis. Y no necesariamente. Hay otras formas de pensar, otras creencias, y eso lo aprendimos en ese año, pues no. Pero fíjate, a nuestra corta edad, 3 llevamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que las cosas que platiquemos el día de hoy sean igual. Sean pronósticos, sean cuentas regresivas que quizá y no se cumplan. Es curioso porque a mí, por lo menos estas 2 veces que me tocó ya consciente, un poquito más grande, yo sí sufrí, güey. O sea, a mí sí me daba mucho miedo el 6 de junio del 2006. También me daba mucho miedo el 21 de diciembre del 2012. Era algo que, sí, jajaja, jijiji, ¿cómo se va a acabar el mundo? Pero ojito, no dormías esa noche, porque igual y sí, ¿sabes? ¿Cómo es posible que todo el mundo hable de esto y sea falso? Sí. Bueno, pues... y bueno, y luego sacan películas el día después de mañana y no sé qué. Oye, la película de 2012. Sí, la película. O sea... Sí, hay muchísimas cosas que obviamente le inventaron más la especulación y de cierta forma el consciente colectivo pues apunta que siempre estamos a la expectativa de que el mundo va a terminarse. Sí, no sé, o sea, hay una fascinación, ¿no? Hay una cosa que es el miedo a y otra a querer qué.
Sí. ¿Sabes, güey? Oye, pero ¿qué te parece si entramos con el concepto, o sea, hablar un poco de cómo es el apocalipsis de la Biblia y por qué puede estar conectado con como que la modernidad? Con cosas de hoy. Sí. Me gusta, porque yo traigo aquí una nota que puede ser muy interesante. Pero a ver, vayámonos paso por paso. Bueno, vámonos, por ejemplo, a este hecho de que el apocalipsis fue probablemente escrito en el siglo I después de Cristo, ¿no? Sí. Esto supuestamente por un autor llamado Juan. Ujú. Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo así tal cual. Un autor llamado Juan. Supuestamente pudo haber sido escrito en la isla de Patmos, donde pues este libro era utilizado por los romanos como... Este lugar, perdón, era utilizado por los romanos como un lugar de exilio para prisioneros políticos y religiosos también. Entonces ahí Juan, considerado un líder cristiano influyente, fue enviado debido a la predicación que él daba, y es ahí donde... Sí, pues, es que político y religioso en esos años era lo mismo. Sí, entonces digamos que en este lugar, en la reclusión, en el exilio, pues Juan escribe esto. Ah, no sabía, güey. Y sí, de hecho, bueno, debido a esta represión que estaba enfrentando la iglesia cristiana, pues el contexto en el que se escribe pues era de mucho sufrimiento y también de mucha esperanza. Incluso pues algunos piensan que tal vez toda esta, digamos que esta escritura pues pueda simbolizar otras cosas relacionadas a esto, ¿no? Como un hartazgo, pues a ver, si estás escribiendo el fin del mundo dentro de una cárcel, es obvio que Sí. vas a terminar migrando a eso. Sí, así es. Bueno, la tradición cristiana temprana sostiene que este autor es el mismo Juan, discípulo de Jesús y escritor del Evangelio de Juan y las 3 cartas joánicas. Padres de la iglesia como Justo Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría apoyaron esta visión. Algunos estudiosos argumentan que el estilo literario y el lenguaje del Apocalipsis son diferentes del Evangelio de Juan y las epístolas, lo que sugiere que pudo haber sido también un profeta cristiano llamado Juan, pero no el mismo, no el mismo que el apóstol. Ajá. El apóstol, perdón. Sí. Pero bueno, el autor afirma que las visiones del Apocalipsis fueron reveladas directamente por Jesucristo, mediadas por un ángel. Y bueno, ¿qué es digamos que lo que nos dice, ¿no? El capítulo inicial, el texto declara la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que él envió por medio de su ángel a un siervo Juan. Esto establece pues la cadena de comunicación, que sería la siguiente: Dios, Jesucristo, un ángel, Juan. O un escenario perfecto para un teléfono descompuesto. Exactamente. Pero bueno, Juan escribe, él escribe que estaba en el Espíritu cuando recibió las visiones. Esto sugiere que estaba como en un estado tal vez de trance o algo por el estilo. Las imágenes y los mensajes que recibió son muy, muy simbólicos, con referencias principalmente del Antiguo Testamento y los elementos de la literatura apocalíptica judía, como el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Ok. Entonces puede haber un tipo de influencia por ahí, ¿no? Pero bueno, en sí lo que contiene este libro, vámonos ahora sí por las partes. La historia comienza pues con Juan en Patmos. Un día, mientras oraba, una voz resonó como el sonido de una trompeta, y al volverse vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, así como se describe mucho en la Biblia, tal vez a Jesús o algo por el estilo. Sí, muchos dicen que es Jesús el Hijo del Hombre, no es la interpretación. Este ser celestial estaba rodeado de luz, con unos ojos que estaban como llamas de fuego y una espada de 2 filos que salía de su boca. Esto suena bastante... Sí, recordemos, a ver, el libro del Apocalipsis, yo recuerdo la primera vez que tomé una Biblia y nos mencionaron así como que al final de la Biblia se describe el fin del mundo. Yo recuerdo que yo quería leerlo, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser una locura, y lo cierto es que es dificilísimo de entender y de interpretar, porque ¿qué significa esto? ¿No? Es una de las partes más leídas de la Biblia y de las que más interpretaciones tiene, de hecho. Porque nada es claro. Nada es claro.
Y de hecho, por eso digo, justo la estructura que traigo es como muy concisa en ese sentido, para que intentemos con nuestros conocimientos o lo que podamos entender un poco del cómo está construida, y ya vemos qué tal, o sea, con las descripciones actuales, ¿no? Bueno, el ser, este ser, pues que podría verse como un ángel medio raro, le ordenó escribir lo que viera y enviarlo a 7 iglesias de Asia Menor. Estas serían Efeso, en Mirma, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas serían las iglesias. Cada iglesia recibió un mensaje personalizado, señalando sus, obviamente, fortalezas, debilidades y la necesidad de un arrepentimiento, ¿no? Juan fue llevado en espíritu al cielo. Ahí vio un trono rodeado por 24 ancianos vestidos de blanco y coronados con oro. Del trono salían relámpagos y truenos, y ante él había un mar de cristal. ¿No recuerda algo? Enoch. Pero bueno. Por si no hicieron la conexión, ¿no? Sí. 4 seres vivientes, cada uno en formas diferentes. Un león, un buey, un hombre y un águila. Adoraban al que estaba sentado en el trono, proclamando: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la siguiente parte habla de algo muy interesante, que seguramente muchos se acordarán de algo que se menciona en el Apocalipsis, de unos sellos. ¿Qué es esto de los sellos? En la mano del que estaba en el trono había un libro, o sea, que era como un rollo más bien, sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso preguntó quién era digno de abrir el libro, pero nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podía hacerlo. Juan lloró al ver que nadie era digno, hasta que apareció el Cordero, como el que representa a Jesucristo. Sí, el Cordero de Dios. Exacto. Vaya. El Cordero tomó el libro y los cielos estallaron en alabanzas, eso es lo que dice. Y cada sello abrió un capítulo de la destrucción y la renovación. Hemos de recordar que el Apocalipsis no se refiere a destrucción propiamente, sino a la renovación. Ajá. El primer sello, un jinete en un caballo blanco, símbolo de la conquista. El segundo sello, un jinete en un caballo rojo que traía la guerra. Un tercer sello, un jinete con un caballo negro que traía el hambre. En el cuarto sello, un caballo pálido que traía la muerte. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Así es. Y en el quinto sello, las almas de los mártires clamando justicia. En el sexto, terremotos, el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas. Y en el séptimo, el silencio en el cielo, seguido por las 7 trompetas. Sí, las del Apocalipsis, claramente, ¿no? Es que estamos aquí, ¿no? Claro. Las 7 trompetas también tienen su interpretación su interpretación. Los 7 ángeles, estas trompetas fueron tocadas por ángeles, cada uno anunciando un juicio. La primera, el granizo y fuego mezclados con sangre, quemaron 1/3 de la tierra. La segunda trompeta, una montaña de fuego cayó al mar, convirtiendo 1/3 del agua en sangre. La tercera trompeta, una estrella llamada Ajenjo cayó y terminó los ríos. La cuarta, se oscureció 1/3 del sol, la luna y las estrellas. Y la quinta, se abrió el abismo y las langostas demoníacas atormentaron a los hombres. La sexta, 4 ángeles desataron una plaga que mató 1/3 de la humanidad. Y la séptima, el reino del mundo se convirtió en el reino de Cristo. Okay. Eso concluyendo como esta etapa. Y de hecho, hasta este punto se puede interpretar casi todo, ¿no? Se Casi puede interpretar todo. los 4 jinetes como, pues, estas fuerzas de la naturaleza, y no tanto de la naturaleza, llámese como los conflictos bélicos o la hambruna, la muerte y así. Son cosas que son fácilmente identificables, pues, dentro de toda la cronología histórica, pues, en la que varias veces se les ha intentado como adjudicar en este periodo histórico fue cuando se desató el jinete, el tal jinete, ¿no? Después pasa esto, lo de la caída de las estrellas, que puede ser básicamente como la caída de meteoritos, lo de la montaña cayendo en el mar y convirtiendo el agua en sangre. Puede ser también como un poquito un meteorito gigante que cae en el planeta, en el mar,
y a lo mejor sus compuestos químicos hacen que el agua sea roja. Sí. O la lava de un supervolcán. O la lava de un supervolcán. Ve tú a saber. Pues el hecho de que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas habla de, pues, de ceniza que sube. Que algunos lo mencionan como estas explosiones nucleares, ¿no? Que también de este invierno nuclear, ajá, el invierno nuclear que oscurece el todo. Y que antes sí se ha interpretado muchísimo. Se ha interpretado muchísimo. Pero bueno, ahí no termina. En la quinta parte, en esta parte, en una visión, Juan vio a una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Ella estaba junto a un par estaba a punto de dar luz, cuando apareció un gran dragón rojo, que este es como que de lo más mencionado, famoso, con 7 cabezas y 10 cuernos, listo para devorar a su hijo. Sin embargo, el niño fue arrebatado al cielo y la mujer huyó al desierto. El dragón, identificado como Satanás, fue derrotado en el cielo y arrojado a la tierra. Ahí surgieron 2 bestias, una del mar y otra de la tierra. La primera representa el poder político corrupto y la segunda el engaño religioso. Es uno el falso profeta y el otro es el anticristo. Así es, y de hecho ambas trabajan para dominar al mundo, marcando a las personas con el número 666. ¿Qué tal? Aquí aparece. Es muy loco cómo hemos hablado tanto de esto en tantos capítulos y siendo contado de esta manera como tan cronológica, vas pensando tal, así, ¿no? Vas imaginando perfectamente el escenario, ¿no? Bueno, en la sexta parte dice: 7 ángeles derramaron copas de la ira de Dios sobre la tierra. Esto, como el primer punto, llagas dolorosas afectaron a los que llevaban la marca de la bestia. El segundo, el mar se convirtió en sangre. El tercero, los ríos y los manantiales se convirtieron en sangre. El cuarto, el sol quemó a los hombres con fuego intenso. El quinto, el trono de la bestia quedó envuelto en oscuridad. El sexto, los ríos se secaron, preparando el camino para la batalla final. Y en el séptimo, los terremotos masivos y el granizo devastaron la tierra. Estamos entendiendo que aquí como que hay una etapa más oscura, en la que va ganando el mal, pues. Exacto. Tal cual como una historia. Como una historia. Como una historia, sí. En la séptima parte, Juan vio la destrucción de Babilonia, simbolizada como una gran profeta sentada sobre una bestia. Babilonia representaba la corrupción del mundo, el materialismo, la opresión, todo lo que estaba básicamente mal con el mundo. Entonces, su caída, de hecho, como que de forma bíblica es celebrada por los cielos, porque obviamente todo esto era símbolo de pecado, ¿no? Sí, era como Sodoma y todo esto, sí. Pero Babilonia. Una vez la caída de Babilonia, ya en una octava etapa tenemos la famosa batalla final y el juicio, ¿no? Donde ya es el Armagedón, esta batalla bestial, monumental entre el mal, las bestias, el falso profeta, contra lo que sería el Cordero y los ejércitos celestiales, los ángeles y todo. Bueno, esto que se piensa que en algún punto se va a ver en los cielos, ¿no? Como la destrucción masiva. Es el abismo de Helm aquí, ¿no? Sí. Cuando ves el Señor de los Anillos y ves la mejor batalla jamás dirigida en el cine. Exacto, eso, ¿no? Es la exacto. Parte, el clímax. El clímax de la historia. Satanás fue encarcelado por 1000 años mientras los justos reinaban con Cristo. Después de los 1000 años, Satanás fue liberado brevemente y ahí reunió un ejército, pero fue derrotado definitivamente. Fue lanzado al lago de fuego con la bestia y el falso profeta. El juicio final tuvo lugar. Los muertos fueron resucitados y juzgados por sus obras. Aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida heredaron la vida eterna, mientras que los demás fueron condenados. Y bueno, finalmente en una novena parte, Juan vio un nuevo cielo, una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Pues que obviamente el mundo era Jerusalén y era Israel en aquel momento. Sí, no había más. No había más para la visión del cristiano. Jerusalén descendió del cielo, resplandeciente, como si hubiese sido renovada, hubiese sido purificada del mal. Y fue como lo describen como una novia adornada por su esposo, para su esposo.
Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, vaya. Bueno, en esta ciudad no había templo porque Dios y el Cordero era su templo. Ahí no había sufrimiento, no había muerte, ni dolor tampoco. Hay una discrepancia aquí en la historia, porque por ejemplo el profeta Ezequiel sí describe un templo en Nueva Jerusalén. Y como que es curioso porque este templo que describe Ezequiel, pues tan perfecto, geométricamente perfecto, estos ríos que sanan, el río de la vida, etcétera, hace más bien alusión como que vio este futuro post-apocalíptico, Sí. en el que pues todo estaba bien y Sí. así, ¿no? Es raro. Es raro, porque sí, hay muchas cosas que siento yo que también se contradicen un poco en ese sentido, pero también tenemos que recordar como que son otros autores, ¿no? Entonces, Y son como sueños. visiones, reinterpretaciones, tal vez si eso no significa propiamente eso, ¿sabes? También varía mucho en ese sentido. Y bueno, con esto termina un epílogo de la promesa de la eternidad, en donde la visión concluye con una advertencia que dice: he aquí yo vengo pronto. Cristo promete regresar y Juan exclama: amén, ven Señor Jesús. Y bueno, ya saben, ¿no? Esta parte creo que es una parte de la reafirmación que pues con Cristo y con la parte religiosa, digamos que todo va a estar bien al final de cuentas, ¿no? Sí. El bien va a triunfar sobre el mal. Es curioso cómo la descripción del Apocalipsis, que sí es como terrible, ¿no? Es un desastre, es un escenario, un paisaje sumamente sombrío y oscuro, pero al final como contrasta este final feliz. Te digo que es curioso porque en varias otras creencias, en otras religiones, pues se habla más bien, en vez de una superdestrucción con un montón de detalles, se habla de un ciclos, así tal cual, del ciclo de la vida, de todo lo que vive tiene que morir y todo lo que muere tiene que volver a vivir, etcétera, ¿no? Hay muchas otras interpretaciones de este ciclo. Por ejemplo, podemos ver, y hay personas que pueden asociar el Apocalipsis con este evento, pero por ejemplo en el Ragnarok, que es algo que la gente no conoce, pero más que ser una destrucción masiva de la civilización, el Ragnarok sería para los vikingos, ¿no? Es de la mitología nórdica, ajá. Es una batalla entre los dioses que termina con la destrucción de los humanos, pero a su vez también la resurrección de ellos. O sea, como que muchas de las creencias del fin del mundo no es propiamente un fin, sino una resurrección. Exacto. De lo mismo. O sea, como de vamos a destruir esto para construir otra cosa mejor. Ajá. Pues, ¿no? En el hinduismo está el Kali Yuga, en el cristianismo pues está el Apocalipsis, en el Islam el día del juicio, que del Islam y el de los judíos, pues sabemos que vienen de la misma vertiente de creencia. Abraham es el primero de todos estos. Sí tienen muchos paralelismos. Sí. Y de hecho, quisiera hablar un poquito de eso porque, pues como lo estamos analizando ahorita, estas descripciones del Apocalipsis han querido ser acomodadas en la línea del tiempo de la historia. Pues, ¿no? Sí, claro. Hay personas que hoy en día, pues pueden señalarte los puntos punto a punto en cuándo se ha cumplido todo esto. Sí. Y de hecho es muy interesante porque a diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que es el Apocalipsis, que habla de que la venida de Cristo es el inicio del Apocalipsis, en el Tanaj judío ellos esperan la venida de Cristo para el juicio final. En el Tanaj y por ejemplo en el juicio final también islámico también es la venida de su propio pues profeta, que a su vez es Cristo. Sí. Es muy interesante porque fíjate, hay 5 señales, que esto yo lo saqué de un foro de una congregación, ¿no? Ajá, sí. Son varios teólogos que aseguran que Cristo ya está aquí. Ajá, sí. Como concepto, obviamente, claro, ¿no? Sí. Pero te voy a contar las señales para que nos entendamos, porque sí habla mucho de destrucción también, pues, ¿no? Mira, la primera señal de la segunda venida de Cristo es la aparición de la guerra, la hambruna y del terremoto. Básicamente los 4 jinetes del Apocalipsis, claro. Pues, ¿no? En el Mateo, capítulo 24, versículo del 6 al 8, dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis,
porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, dice, ¿no? Se supone que esto es porque nación contra nación se van a empezar a levantar, reino contra reino se van a empezar a encontrar, pero todo esto es solo el comienzo de dolores, o sea, del apocalipsis, ¿no? Y por ejemplo, en abril del 2015, 16 estados de Estados Unidos descubrieron que tenían el virus de la gripe aviar. Y los expertos dictaminaron que aquel era el peor brote de gripe aviar en Estados Unidos en 30 años. El 25 de abril del 2015, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter tuvo lugar en el centro de Nepal, causando alrededor de 9,000 muertos y 22,000 heridos. En teoría ya está pasando ese tipo de cosas. Exacto. Entre noviembre del 2015 y julio del 2016, París, Bruselas y Niza sufrieron varios atentados terroristas que causaron la muerte de al menos 200 personas y más de 700 heridos. En el abril del 2016, la India experimentó su peor sequía en 40 años, lo que provocó que más de 300 millones de personas tuvieran problemas para encontrar agua para beber, güey. Wow. Del 4 al 6 de febrero del 2017, debido a las fuertes nevadas, se produjeron una serie de avalanchas a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, que causaron la muerte de más de 100 personas y afectaron a 2,617 familias, güey. Esto es evidentemente algo que está pasando. Hay personas que están haciendo un registro de lo mal que está, de estos jinetes hipotéticos del apocalipsis, que obviamente no se espera que sean literalmente unos jinetes, sino como que sea más bien este concepto simbólico. Fenómenos naturales, atmosféricos, incluso pues de propia mano humana, ¿no? Que también pueden suceder, como que la catástrofe económica, por ejemplo. Exacto. Que puede también causar la hambruna. O sea, el hecho de que las personas no tengan una buena economía, que colapse, porque eso, digo, se está proyectando en todos los foros de economía. Se está hablando de esa muy posible crisis que se va a experimentar a nivel mundial por primera vez en la historia. Pero mira, fíjate, los cristianos fundamentalistas leen esto y no se alarman. ¿Por qué? Porque según esto, Cristo es una señal de que Cristo viene. Y es va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, pero no se alarmen, porque es necesario que esto pase. Ahí tenemos a Donald Trump de presidente, güey. Y los cristianos fundamentalistas dicen, sí, sabemos que es tal y tal, pero es necesario que esto pase. Es necesario que lleve a estas crisis, es necesario que arruine todo. Es necesario, según su religión. Y es una cosa sumamente loca, pues, ¿no? Sí. Fíjate, la segunda señal es la restauración de Israel. Muy interesante, porque, mira, en el Mateo capítulo 24, del versículo 32 al 33, dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Hay muchas personas, pues, que aseguran que esto da alusión a la segunda venida de Cristo, a la restauración de Israel. Ve tú a saber las interpretaciones, ¿no? O sea, yo no sé tanto, pues, pero fíjate, es una locura, porque hoy en día conocemos el conflicto que existe ahorita en Israel y Palestina, güey. Lo sabemos, todos vemos las noticias, sabemos las atrocidades que se han causado ahí. Pero fíjate, ante todo pronóstico, esto es resultado de una restauración de Israel. No que antes estuviera más feo, sino que Israel fue restaurada el 14 de mayo de 1948, güey. Estas escrituras nos dicen que cuando veamos a Israel restaurada, el Hijo del Hombre estará en las puertas, pues, ¿no? Es muy curioso porque Israel como nación se restauró. Sin embargo, los conflictos sociales, políticos y religiosos continúan. Eso también es parte del plan. Sí. Es una locura, güey. O sea, de cierta forma, todo lo que puede verse negativo o como parte de una autodestrucción,
Es parte del plan. Son Ajá. los sellos rompiéndose. Sí. Fíjate, o sea, es una locura, pues, ¿no? La tercera señal de la segunda venida de Cristo es la expansión del evangelio hasta el extremo del mundo. Esto yo creo que no hay ninguna duda de eso. El cristianismo es una de las religiones más difundidas y más aceptadas por la sociedad al día de hoy en el mundo. Yo sé que Islam, yo sé que el hinduismo, yo sé que el budismo también son muy fuertes. Y creo que el hinduismo todavía es más fuerte que el cristianismo hoy en día. Pero a ver, estamos hablando de una diferencia muy poquita, pues, ¿no? Esto también significa pues una señal de que Cristo está aquí. Otra cosa, el aumento de la iniquidad y el enfriamiento de amor de creyentes. Eso es muy interesante porque a pesar de que la palabra de Cristo y del Señor esté tan difundida entre todos nosotros, la verdad es que si tú le preguntas a un creyente si cree en Dios, te va a decir sí creo en Dios, pero no en la iglesia. Muchísimos, güey. Esto significa el aumento de iniquidad y el enfriamiento del amor a los creyentes. Eso tiene su razón. ¿Por qué? Porque en la quinta señal habla acerca de la aparición de falsos cristos y de profetas. Esto hace alusión directamente al hecho de que en el Vaticano se ha infiltrado la maldad. El hecho de que la iglesia ya no sea esa fuerza tan poderosa que fue en antaño y que esté lleno hoy de corrupción y de cosas terribles, hace que a su vez el cuarto punto se cumpla también. Esto, según algunas personas, es una confirmación de que Cristo o ya está aquí o ya no tarda. ¿Y qué significa eso a nivel apocalíptico? A que es el principio del fin, güey. O sea, esa hipotética llegada sería más bien algo no tan bueno o bonito como lo creemos. No es algo bonito, porque incluso en el Tanaj, que se habla de la segunda venida de Cristo, también o sea, va a venir Cristo a poner orden. Sí. Y eso significa juicio final. Entonces es como muy curioso esto, que sí se estén cumpliendo. Sí, esa dualidad que existe, ¿no? Porque obviamente que la referencia a estas figuras religiosas pues casi siempre tiene estas connotaciones positivas en cuestión de esta hipotética llegada, pues tendría que ser algo benigno, algo que restaure el bien, pero de una manera pacífica. Es que es esa, la expectativa que tenemos es que van a venir a arreglar las cosas. Sí, arreglar las cosas es destruirlas y volverlas a construir, porque estamos jodidísimos, güey. O sea, todo hay que limpiarlo y luego volver a construir sobre eso. Estamos yéndonos directo al abismo con nuestras costumbres y hábitos como seres humanos. Ya ni siquiera hablo de razas, religiones, países, no. Como seres humanos somos unos malditos parásitos, güey. Y por eso nos da miedo que la inteligencia artificial cobre conciencia y se dé cuenta de eso, güey. Sí. Porque nos va a destruir. Sí, pues básicamente que llegue una inteligencia superior a limpiar la zona, ¿no? A una inteligencia distinta que se dé cuenta de lo nocivo que somos para el planeta. Obviamente que nos da terror que eso pase. ¿Por qué? Porque eso significaría el fin para nosotros. El fin para nosotros, y no significa, digo yo, el fin de los tiempos. Porque es que ese es otro concepto que creo que está bastante confuso. Dentro del ámbito del fin del mundo, se contempla más que nada el fin del humano. Pero el fin del humano no significa el fin del mundo. Claro. El fin del humano significa la llegada de otros seres para poblar el planeta. Sí. La llegada de otras, tal vez inteligencias incluso. Ya le toca el turno a otro. Las cucarachas, las hormigas. Las hormigas. A las hormigas evolucionar de tamaño humanoide, tal vez. A los pulpos. Digo, puede ser cualquier cosa. Pero la verdad es que lo que es referente al apocalipsis simboliza más que nada este fin de la era del humano. Pero no es un fin como tal, como bien lo hemos estado diciendo durante este episodio. Apocalipsis significa revelación. O sea, se revela el verdadero destino de la humanidad. ¿Qué es el fin? ¿Qué es el fin? Pero nuestro, pues. Exacto. Pero luego, ¿qué viene después del fin? La renovación. Viene otra humanidad más, reinventada, mejorada, de alguna manera limpia. Thanos tenía razón. Y creo yo que, yo que en muchas culturas este concepto de la mortalidad
lo tienen un poco mejor definido que en este concepto apocalíptico cristiano, porque como decías ahorita, en cuestión, por ejemplo, de otras culturas, ajá, no significa que se acabe el mundo, sino que va a cerrarse el ciclo como los mayas, ¿no? Como que se acaba esta etapa, pero comienza una nueva. Y eso es muy interesante porque, de cierta forma, en este texto también nos dice lo mismo, pero la manera catastrófica del fin es mucho más impactante y por lo cual nos lleva a pensar que se termina hasta ahí. Es que el apocalipsis es muy catastrófico a diferencia de otras culturas, pues, o sea, yo me quedé flipado porque es verdad, te digo de nuevo, en el Ragnarok, esta pelea entre Fermin, el despertar de la serpiente, que es el Ecuador, Jormungand, ¿cómo se llama, Mike? La serpiente esta, bueno, ahí pongan en los comentarios el nombre de esta serpiente que representa como el Ecuador y todo eso, que es el despertar de este ser, que sí hay una pelea, sí hay una disputa por el terreno y así. Sin embargo, las descripciones catastróficas del apocalipsis son sumamente terribles, pues. Sí. Y tenemos, por ejemplo, en otras, como el budismo, que es un poquito más relax, ¿no? Estamos hablando de que en el fin del mundo no implica ni siquiera la destrucción física, sino un colapso moral y espiritual. Pero ¿qué pasa esto? ¿Qué ocasiona esto? Perdón, es la decadencia del Dharma. Que el Dharma son las enseñanzas directas de Buda y el aumento, pues, de la avaricia, el odio e ignorancia. Sí. El renacimiento, lo que ocasiona, pues, este fin del mundo del budismo, que se denomina como la decadencia de la humanidad, es el resurgimiento de un nuevo Buda, un nuevo Maitreya, y aparecerá, pues, para enseñar y restaurar el orden espiritual. No estamos aquí hablando de terremotos, lluvia de fuego, o sea, es todo muy espiritual, muy interno, güey. Sí. Y me fascina, pues, ¿no? Pero yo creo que, de cierta forma, estas catástrofes, estas cuestiones que se afirman en el apocalipsis, están muy, muy apegadas a lo que el humano constantemente piensa, porque en realidad sí suceden. Y creo que todos los años vemos estas noticias que están conectadas, por ejemplo, con el cambio climático. Claro. Que esto está yéndose, pero súper mal. En picada. En picada, se están derritiendo los polos, es una realidad. Especies se están extinguiendo por lo mismo. Está cambiando algo. Luego hay conspiranoicos que dicen que eso es mentira, pero no es mentira, pero no. Oye, ¿qué te parece si con eso entramos un poquito a qué dice la ciencia con respecto a esto? Porque, el apocalipsis, ¿no? Pero es verdad que está coincidiendo. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando y da miedo. Sí. Hay algo que existe, que es el reloj final del mundo, ¿no? Sí. El Doomsday Clock. Sí, este reloj es bastante curioso porque en realidad es es un símbolo. No es un reloj físico. Sí, está representado. Está representado por ahí, pero no es un reloj que literalmente funcione así tal cual. Sí. Que sí representa, o sea, la proximidad de la humanidad a una catástrofe global. Eso sí es cierto. Sí. A una presión. Esto, más que nada, o sea, enfocado a las cuestiones que tienen que ver con las batallas nucleares. Sí, ahí fue cuando empezó. Ahí, ¿no? Fue cuando empezó. 47. Sí, porque justo estaba en la mera preocupación del tema, ¿no? De que un enfrentamiento en 1947. Esto fue hecho por unos científicos del Boletín de Científicos Atómicos. Uh-huh. Esta organización fue fundada por expertos que participaron en el mismísimo proyecto Manhattan. Inclusive Albert Einstein estuvo por Einstein ahí. Y Oppenheimer, obviamente, uh-huh. también. Este reloj tenía un objetivo muy claro. Era llamar la atención principalmente. Claro. O sea, como que el hecho de poner como que reloj del apocalipsis, del juicio final, llamar la atención principalmente para que la humanidad digamos que tomara conciencia, y más que nada los gobiernos de aquel tiempo, del riesgo por el que estaba pasando la humanidad de una catástrofe nuclear. Sí. Estaban experimentando con energía que no conocían, ¿no? Que no conocían y que se había comprobado que era infinitamente destructiva. Infinitamente, no había nada que pudiera reparar ese daño, ¿no? Ajá. Obviamente que, pues, por aquellos tiempos iban a pasar algunas cosas que iban a, pues, hacer que la gente incluso empezar a conspirar más alrededor de esto, pero no era una conspiración, porque realmente sí había la preocupación sí. de que este reloj
digamos que de cierta forma un día indicara que esto se iba a terminar, ¿no? Porque sí, hay como que digamos que hay un funcionamiento que tiene en el avance o el retroceso de las manecillas hipotéticas de este reloj. Ajá. Se decía anualmente por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos cómo van a ser las manecillas, ¿no? Cómo van a ir avanzando, retrocediendo y todo esto. Los expertos que están involucrados hoy en día en este tema son expertos en física nuclear, en climatología, en relaciones internacionales y inteligencia artificial hoy en día, porque ya estamos... Hoy en día sí. Pero, ¿en qué se basan las decisiones? Porque eso también es una pregunta que seguramente muchos nos hacemos de que ¿cómo puedo saber si van a explotar 1000 bombas en todo el mundo o ninguna? Hay algunas cosas que se consideran, y esto es en base a mediciones incluso científicas. Primero que nada, la tensión entre las potencias. Eso es como que un análisis más político, ¿no? Que cómo está ahorita la proliferación de los armamentos, cuestión de las diversas potencias mundiales, cómo están las relaciones entre los diversos nuevos presidentes de los países, etcétera. Eso es una de las consideraciones para ver cómo avanza el reloj. Otro es el cambio climático también, porque no solamente es como que en el tema de los impactos nucleares, sino también en el tema de que el fin del mundo también puede venir porque pues el clima pues, se empieza a calentar demasiado y se empiezan a derretir todos los polos y todos nos vamos a morir. Se mueren las abejas, todos morimos. O sea, no sé, pueden ser muchas cosas. No, es que es un análisis arduo, científico y que se hace cada año. Exacto. Y obviamente que todo esto, digo, también los conflictos y todo este tipo de cosas tienen que ver. ¿Cómo funciona pues en torno a la evolución de las manecillas o cómo ha ido evolucionando? Pues en el 47, cuando recién sale este reloj, solo ha sido ajustado 25 veces hasta la fecha. La primera vez que se ajustó, la hora inicial dio 7 minutos para la medianoche. Ese fue el inicio apenas del enfrentamiento frío, ¿no? Que pues ya sabemos todos que es este enfrentamiento del desarrollo del armamento militar. O sea, no tanto que literalmente se dieron ahí en sí, pero era una tensión. Era tensión. Yo creo que la tensión más horrible de la historia. Sí, güey, yo creo que sí. Bueno, y Judá, Israel allá. Sí. En los 2000 antes de Cristo. Que esto era peor porque era una promesa de lo peor. Pero bueno, sí, cierto. Era una promesa de lo peor. Pero bueno, terminó, digamos que en paz cuando se tomó el tema del espacio. Como que ya dijeron, ya, mejor el tema militar lo dejamos de un lado. Y llegó una entidad superior y les dijo, a ver. Cálmense. Oye, nada más, ¿no? 7 minutos. Estamos hablando de 420 segundos. Es importante lo de los segundos. Ajá, ¿no? sí. Cada segundo cuenta en este Cada reloj. segundo cuenta. Ok, esa fue la vez que más, ¿no? Esa fue la primera vez. Ah, ok, la primera. La segunda vez que se ajustó fue... Bueno, no me voy a decir todas, pero me voy a ir saltando, ¿no? Sí. Pero la segunda fueron 2 minutos para la medianoche. El motivo... Y miren, es que son motivos muy específicos. Por ejemplo, fue porque estaban haciendo pruebas de hidrógeno por Estados Unidos y pues la Unión Soviética. De estas bombas de hidrógeno, ¿no? Digamos que es el punto más cercano a la medianoche hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento en el que... de esos años. Pero bueno, ¿qué pasó después? Me voy a saltar unos años hasta el 2018. En este punto histórico estábamos a 2 minutos para la medianoche. El motivo fue la retórica agresiva entre Estados Unidos y lo que es Corea del Norte, ¿no? Falta de acción climática también en el mundo y pues también muchas malas noticias en torno a la economía y todo ese crisis económicas, deforestaciones, incendio del Amazonas, bla, bla, bla. Y este regreso, pues digamos que era muy similar al que se experimentó en el 53, o sea, nos devolvimos igual 2 minutos para la medianoche. 120 segundos. Qué loco, ¿no? Y ya cuando estábamos en la época más reciente en el 2023, digamos que creo que pues en este punto estábamos un poco más cerca, porque pues veníamos de una
De una contingencia. Veníamos de una contingencia, 90 segundos para la 90 medianoche. segundos, güey. Ay, a la bestia, güey. Esto debido al enfrentamiento entre Ucrania y las amenazas nucleares de Rusia, la escasez de la acción efectiva contra el cambio climático, que sigue todavía igual, y las amenazas tecnológicas emergentes que tienen que ver con todo esto que se está desarrollando. A mí me pareció como sumamente a la bestia alarmante el hecho de que la IA se haya metido en el tema de la conversación para determinar el Doomsday Clock. O sea, o lo bestia, o sea, sí es algo que la ciencia está teniendo cuidado. Sí, y que la milicia también se está procurando para ver qué hace con eso. Y es muy estúpido porque no saben a lo que se están enfrentando. Y a su vez siguen desarrollándola. Sí. O sea, ¿por qué no la pagan? ¿No? No, pues porque el ser humano se cree más inteligente que todo. Ese es el problema. Eso es lo que nos va a llevar al Doomsday. Estoy seguro que si alguna vez el ejército de cualquier país, no voy a decir específicamente uno, cualquier ejército de cualquier país tuvo la posibilidad de tomar el cuerpo de un extraterrestre vivo, lo encerró y lo estudió. Sí. Así a ese nivel se cree el ser humano, como para poder hacer algo así sin tener consecuencias. O sea, así. Somos unos idiotas, güey. O sea, claro, por supuesto. O sea, ahí estamos desarrollando con miedo la IA, pero estamos desarrollándola en el momento en el que la IA se dé cuenta. ¿Quiénes van a ser sus enemigos, güey? Y es que ese es un tema bastante interesante que muchos expertos de las inteligencias artificiales hablan, pues, de que estas políticas que se están implementando en las IAs que se desarrollan, pues realmente en algún punto pueden salirse de control. O sea, en un inicio no está descartado. No está descartado, y por eso se tienen tantas precauciones. O sea, están trabajando literalmente como en aquellos años estaban trabajando en el 47 con los dispositivos nucleares, que no conocían eso, no sabían lo que iban a causar con eso. Pues es algo que puede pasar ahorita. Están trabajando con una energía desconocida, porque la IA es una energía que, más allá de que conozcamos tal vez el funcionamiento de programación o lo que tú quieras, el potencial que tiene es tan grande que puede terminar siendo el anticristo. Totalmente. Eso es, creo que algo que no se ha considerado, pero la personificación de esa figura que va a acabar con la humanidad tal vez no es un humano, no es una persona, sino tal vez una tecnología. Algo que sobrepase el conocimiento propio y que termine devastando todo lo que conocemos hoy en día. O sea, digo, el día de mañana que algo decida hacer que colapse la moneda en todas las partes del mundo. Se acabó, papá. Se acabó. ¿Qué sistema se va a utilizar en ese momento? El caos por las calles, los enfrentamientos del tipo de entre guerrillas sociales, o no sé de qué tipo se empiezan a desarrollar, bandos, las naciones destruidas, ni siquiera hay una estructura en ninguna parte, no va a haber control, no va a haber quien mande. Creo que eso, más allá de que hoy en día digamos que en todas partes hay corrupción, de cierta forma, aunque haya corrupción, como que hay un cierto control, aunque sea un control que está mal estructurado. Son como malos hábitos, pues. Son malos hábitos, pero existe la estructura. Pero ¿qué pasaría en un mundo donde no existe esa estructura? O pasan dos cosas, o colapsa, se destruye, o se renueva, ¿no? Digo, esa sería la mejor opción, pero... No, es que yo creo que si colapsa se va a renovar en algún punto. Tarde o temprano. Ay, difíciles tiempos estamos viviendo. Difíciles tiempos. Así que pídanle las cosas a Alexa, por favor. Pídanle. No. Le tienen que pedir por favor y gracias al final, porque si no, no sabemos qué va a pasar. Fíjate que tengo un dato que revisé por ahí que se me hizo muy interesante. A ver. No sé si sabías tú que hay... Y quiero empezar con un tema, ¿no? Porque esto del fin del mundo, de los colapsos, del apocalipsis, es algo que la modernidad, justo con este tema del reloj y muchas cosas, no solamente ha sido un tema de especulación para gente de internet, sino para políticos, para grandes naciones e incluso para magnates, ¿no? Pero yo no había escuchado de este lugar, no sé si tú sí, que esta
es la bóveda global de semillas de sí. Svalbard. Sí, lo he escuchado, que tienen semillas de todos tipos. Le dicen el arca de Noé de las semillas. Es una locura. Es una locura. Es una locura que haya gente como, o sea, tiene muchos años, ¿no? Sí, tiene algunos años. Fíjate, es una instalación que fue únicamente diseñada para proteger la diversidad de los cultivos del mundo frente a catástrofes naturales de conflictos y cambios climáticos. Este proyecto es uno de los esfuerzos más ambiciosos para salvaguardar el futuro de la seguridad alimentaria mundial. Pero es que fíjate, o sea, de verdad se considera. Pues. Sí. Oh, wow. La bóveda fue inaugurada el 26 de febrero del 2008 y fue diseñada para pues, tener toda esta, digamos que todo este almacenamiento muy seguro. Fue más que nada como que sustentado por el gobierno noruego. Ellos fueron quienes desarrollaron el proyecto. Está ahí en Noruega. En Noruega. En conjunto con otras naciones que han aportado algo, pero realmente ellos son los buenos, los ¿no? que los tienen ahí, pues. Y los que lo tienen ahí también. Más allá del tema de las semillas, esto está fuera completamente de los conflictos políticos y zonas de alta actividad sísmica. Entonces digamos que este lugar es muy seguro. En ese sentido sería muy raro que ahí hubiera un enfrentamiento de algo. Sí. Y es como una especie de búnker. Es un búnker. Igual aquí van a ver unas imágenes de eso. No es una bodega fácil de asediar y todo. Claro, sí. Las condiciones que tiene este lugar es un clima ártico que mantiene una temperatura naturalmente baja, lo que ayuda a preservar mejor las semillas, como un refrigerador natural, ¿no? Y incluso también tiene sistemas de refrigeración que por si algún día fallan, igual el lugar está con una buena temperatura y se pueden conservar. Oye, o si cambia el clima, radicalmente. Exacto. La estabilidad geológica de la región es también, muy estable, o sea, en el sentido de que no hay ningún tipo de fenómenos de catástrofes ambientales de ningún tipo. O sea, creo que es una zona muy parecida a donde vivimos aquí, solo que no hace tanto calor. Sí, claro. Pero fuera de eso es como una zona muy tranquila, que no hay actividad sísmica, no hay huracanes o ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en términos de un lugar para un posible fin del mundo, es un lugar perfecto. A la bestia. La estructura interna es el túnel de entrada lleva una bóveda central donde se almacenan las semillas en cajas herméticamente selladas, lo cual las mantiene obviamente totalmente, es como un sello al vacío, pues básicamente. Sí, aisladas de contaminación, de bacterias, de cualquier cosa. La bóveda también puede contener más de 4.5 millones de variedades de cultivos, cosa que es una locura, lo equivalente a 2.500 millones de semillas. El sistema de refrigeración que tiene puede llegar hasta los menos 3 grados centígrados y tiene otros sistemas adicionales para otro tipo de semillas que también llega hasta los menos 18 grados centígrados para semillas más especiales, ¿no? Pero este proyecto se planteó principalmente porque se estaba viendo una posibilidad en la que los conflictos pues bélicos, los desastres naturales o los errores incluso humanos, dígase la IA o muchísimas cosas, incluso el cambio climático, eran algo que está a la vuelta de la esquina, o bueno, es algo que está a la vuelta de la esquina y que muy posiblemente en algún punto histórico Noruega va a ser un lugar para aquellos que busquen refugiarse. Pero va a ser un caos, güey. Va a ser un caos. O sea, y estas bóvedas están enfocadas en el almacenamiento de estas semillas. Sí, pero imagínate los esfuerzos en un presunto pues fin del mundo, los esfuerzos que haya de las naciones por invadir Noruega, güey. Por eso, por los recursos, ¿no? Sí. A la vez. Y obviamente que, hoy en día también hemos visto en recientes noticias, por ejemplo, el complejo en Hawái de Mark Zuckerberg. De Mark Zuckerberg. Que, bueno, él construyó un complejo donde incluye un búnker subterráneo. Igual vamos a poner algunas imágenes que existan, ¿no? Porque no hay su totalidad. Pero es una noticia confirmada. Es una noticia confirmada. Sí, está pasando. Se dice que el búnker subterráneo mide aproximadamente 500 metros cuadrados con puertas a prueba de explosiones. Este proyecto es conocido como Kolau Ranch y está valorado en $270 millones. Comprende también túneles conectados con 2 mansiones que también tienen sistemas de autoabastecimiento
cosa que permitiría que el señor Zuckerberg, en dado caso de una catástrofe ambiental mundial nuclear, pues pudiese tener varias opciones disponibles, ¿no? Cosa curiosa, porque esto es una noticia muy reciente, ¿sí? Que alarmó a muchas personas, pero esto no es algo nuevo. Muchos magnates a lo largo de la historia han estado preparándose para este posible apocalipsis. Larry Hall, de hecho, un ex contratista del gobierno de Estados Unidos, adquirió un antiguo silo de misiles Atlas en Kansas y lo transformó en un lujoso complejo subterráneo conocido como Survival Condo. Esto igual vamos a poner unas imágenes aquí. Este refugio se extiende a lo largo de 15 pisos bajo tierra. Está diseñado para alojar a 75 personas más de 5 años. Ofrece comodidades como piscina, cine, biblioteca, parque para perros, un campo de tiro. Y cada unidad se vende por más o menos, digo, en fechas anteriores, en el 2018, por $2 millones. Y la demanda ha aumentado significativamente en los últimos años, por lo cual ha aumentado algunos costos, ¿no? Sí, las compras de pánico y todo esto también hacen que la economía pues se desplome, pues. Exacto. Hay otras, digo, muchos magnates también de Silicon Valley empezaron a comprar también búnkers. Cosa curiosa, porque esto ha estado pasando en los últimos años, que muchos están adquiriendo estos lugares. Sí es cierto que en Estados Unidos siempre ha habido un creciente pánico por los enfrentamientos mundiales. Sí, de hecho en los 70, 60 era muy común que las casas tuvieran su propio búnker. Sí. Precisamente por el conflicto bélico frío. Sí. Parece ser que ahora como que se ha retomado esta práctica para... Pero ahora desconocemos la razón. Exacto. Antes la razón era evidente. Pero porque justamente ahorita al inicio hablábamos de los posibles fines del mundo, ¿no? Como que de estos que vivimos nosotros, que se va a acabar en el 2012, que eran muy imaginarios. Sí. Pero la verdad, la primera vez que nos tocó vivir un posible fin del mundo fue en el 2019-2020. Sí. Esa fue la primera vez que vimos cómo el mundo sucumbió ante un fenómeno nada más. Ajá. ¿Y cómo somos de frágiles? ¿Cómo somos de frágiles? Y muchos creyeron que iba a ser el fin ese. Sí. Muchos creyeron que la humanidad va a terminarse así. Y es que así pasa. Las especies se terminan así. No te avisan, no hay precedentes. Y si los hay, créeme que el ser humano ya los ha visto todos. Ya los ha visto. Sería pecar de ignorancia, pero muy fuerte, si creemos que ahorita estamos en un momento óptimo para vivir, güey. Así es. O sea, de verdad está pasando todo, se está cayendo todo y es horrible. Es horrible. Es horrible. Y yo no sé si todas las personas que en la contingencia, yo quisiera saber si todas esas personas que en la contingencia compraron papel higiénico, si ya se lo acabaron, güey. Porque, ¿te acuerdas? Sí. El ser humano también es idiota, pues. O sea, se acababan el papel higiénico por ninguna razón, güey. No, nomás para que no se los ganara otra persona. Porque exacto, porque el vecino lo compró y yo también tengo que tener mi papel higiénico. Y es lo mismo que está pasando. Hay un pánico. El alcohol también. El alcohol que se dejó de hacer. No, era... Que se compraban cajas y cajas y cajas y... Era una locura ir al súper, güey. O sea, ver los pasillos vacíos, con 2, 3 bolsitas de arroz. No estamos preparados para un apocalipsis. No, por supuesto que no, mucho menos. Yo creo que... Incluso no nos preparó para un fin del mundo. Nomás nos dejó en calzones, güey. Exacto. Sí. O sea, realmente nomás nos dimos cuenta de lo poco preparados que estamos. Porque esta vez fue una contingencia, sí. Pero la próxima, ¿qué va a ser? Y estamos listos para ese próximo colapso. Y no me refiero a solamente una enfermedad o solamente algo que esté relacionado con la salud, sino a algo que pueda ser algo que afecte incluso a los que tienen el poder adquisitivo, a los que tienen, no sé, o sea, las propiedades más grandes del mundo, los que tienen los recursos más grandes del mundo. ¿Qué va a pasar el día que ni siquiera esos puedan contra eso? No. El mundo no va a estar listo. No va a estar listo. Y yo sé que esperan que un capítulo de Apocalipsis tenga una fecha. Y déjenme decirles que existe una fecha. Una fecha en la que se teoriza que puede ser ese día
el fin del mundo. ¿Quieres escucharla? A ver. ¿O no la guardamos? ¿Eh? Ah, La no. escuchamos, la escuchamos. Sí, la sí, sí, escuchamos. siento que sí. Mira, un estudio que fue publicado en la revista Science puso una fecha al fin del mundo. No es la primera vez que pasa, ¿no? Así que no se lo tomen tan en serio. O sí. Porque, Ok. ojito, porque fíjense todo lo que acabamos de decir ahorita. A mí no me parece descabellado, ¿eh? Y esto se hizo en los 60, en 1960. Esto fue publicado por esta revista que les digo. El título era Doomsday. Bueno, lo voy a decir en español, ¿no? Fin del mundo. Viernes 13, noviembre del 2026. Ah, sí. Así. Esto en los 60s. Ok. O sea, en los 60 se pronosticó que el viernes 13 de noviembre del 2026 se iba a acabar el mundo, güey. A ver, ¿de dónde viene esto, no? El trabajo fue ahora sí que una investigación completa liderada por un físico, un señor llamado Heinz von Forster, junto a Patricia Mora y Lawrence Amiot. Estos calcularon la fecha próxima al fin del mundo. Según sus conclusiones, el colapso de la humanidad llegaría el 13 de noviembre del 2026. Güey. El estudio no era una mera especulación, sino un análisis detallado del crecimiento exponencial de la población mundial. Por ahí se fueron. Va a llegar un punto en el que el ser humano se va a reproducir tantas veces que va a ser insostenible para el mismo planeta. Esto iba a provocar un colapso global. Su predicción se basaba en la idea de que la población seguiría creciendo a un ritmo insostenible, como les digo, ¿no? Los investigadores argumentaron que el incremento descontrolado en el número de personas generaría una serie de problemas en los sistemas que sostienen la vida en el planeta, desde la producción de alimentos, el acceso a recursos naturales, el tema económico, político, todo. La diversidad iba a acabar con el planeta, pues, ¿no? Okay. Von Forster y su equipo señalaron que incluso si la humanidad encontrara la manera de solventar la escasez de alimentos, el crecimiento poblacional seguiría siendo suficiente para llevar al planeta a una crisis insostenible, güey. A medida que el número de habitantes siguiera aumentando, los sistemas que permiten nuestra supervivencia, tanto ecológicos como sociales, se verían gravemente comprometidos, güey. Ellos, en los 60s, no tenían conocimiento de la capa de ozono, del cambio climático, del permafrost, de los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, ni siquiera de Vietnam, ni siquiera de Pakistán, ni siquiera de Israel, nada de eso. Sí. Solamente con el hecho del crecimiento de la humanidad, estimaron, en base a un montón de ecuaciones y todo, que el mundo no iba a poder ser sostenible para el 2026. Wow. A la bestia. Parece una locura. Obviamente que hay muchas críticas con respecto al estudio y que dicen que no. Pero así como hay críticas de esto, hay muchas personas que creían que los conciertos no se iban a cancelar, que Hollywood no iba a poder detener su maquinaria de entretenimiento, y pácatelas, panzón, que se detuvo en el 2020. Oye, pero ¿me recuerdas qué día es? El 13 de noviembre del 2026. ¿Qué día es ese día? Viernes. ¿Vamos a sacar un episodio ese viernes? Vamos a ver. Igual y estamos en fuego aquí, ¿no? No sé. Pero sí, obviamente Vamos a sacar, es muy pronto, güey. Vamos a sacar un episodio ese viernes hablando de eso. Va. Aunque Jalados. no exista ya el mundo, el episodio va a estar Es más, se va a grabar después de este capítulo. Y se va a quedar programado. Así. para ese día ¿Te específico. imaginas, güey? Deberíamos hacerlo. Oye, buena idea. Estaría bien, ¿eh? Pero, oye, es muy pronto, güey. Es muy pronto. Es muy pronto, es alarmantemente pronto. Y da miedo, porque es como que hablamos nosotros aquí con mucha confianza diciéndoles, pues el mundo se está acabando, ¿no? Sí. Una cosa es decir eso a decirte este día. A la bestia, Es que sí es muy atrevido. sí, te pone un cohete en el... Ajá. Muy, muy atrevido. Es muy atrevido. Como ese comentario. Sí. Demasiado. Oigan, pero
bueno, yo creo que con esto vamos Sí. concluyendo el tema. Recuerden que va a haber Vámonos. una sección, una extensible de este episodio para los miembros del canal, para aquellos quienes gusten escuchar una parte adicional de esta conversación. Los esperamos por allá. Recuerden que el link está aquí abajo en la descripción y también en el chat. A veces lo ponemos. Si estás en el estreno, aquí está en el chat. Bienvenido, Y bueno, ahí te puedes unir bajo cualquier rango de los niveles que hay para los emisarios. Y bueno, nos vemos allá en los extensibles. Digo, tenemos algunas cosas que hablar acerca de Sí, otras, señor. otras predicciones que hay en torno al apocalipsis y otras personas que hablaron de esa posibilidad de otros fines del mundo. Así que bueno, los esperamos por allá. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Dejen su like si les gustó este episodio. No olviden suscribirse a este canal. Seguirnos también si estás escuchando esto en Spotify. Y en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Rima que estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es, muchas gracias y nos vemos en los miembros del canal y en el próximo video. Así es. Y próspero 2025, ¿eh? Así es. Aprovechen el tiempo que se está acabando. Se acaba rápido. Se acaba. Bye.